No. Bien, profe. Gracias, con mucho frío, pero bien. Bastante frío. Ok. Bueno, ¿qué les cuento? Ya estamos próximos a finalización del curso. Ya esta semana finalizamos la unidad 3.3 y nos quedan básicamente 2 semanas de trabajo. Exactamente el 5 de diciembre, es decir, de este sábado en 15 días, tendremos el examen final del curso. Recordándoles, obviamente, que para la presentación de este examen final es indispensable que hayan finalizado las actividades asignadas. Es decir, para el 5 de diciembre ya tendremos que haber finalizado por completo todo el tercer módulo, es decir, hasta la unidad 3.5, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en claro, porque hay una restricción que tiene automática el examen y es que si no se ha finalizado todas las actividades de las unidades, pues no se activará el examen ni el acceso al examen final, ¿listo? Entonces, lo menciono como para recordarlo, sé que de pronto en otras videoconferencias lo he mencionado, pero pues igual no está de más para de pronto los que no han asistido a esos momentos en que lo he explicado, ¿listo? Igualmente les comento, esta es básicamente la penúltima videoconferencia de temática de clase. Es decir, hoy martes y el próximo martes tendremos clase en videoconferencia, pero en 15 días, es decir, el 1 de diciembre, vamos a tener ese espacio para explicarles cómo es la dinámica de presentación del examen final. Entonces, los invito a que ese 1 de diciembre se programen para no faltar a este espacio, ya que vamos a explicar cómo será la dinámica de presentación del examen final, duración, tipos de preguntas y bueno, otros aspectos, ¿vale? En la noche de hoy, como todavía estamos con temáticas, vamos a reforzar lo que es permítanme acá compartir la primera. Listo, permítanme, aquí ya comparto. Ok. Perfecto. Entonces, esta noche vamos básicamente a explicar el tema del presente simple en la forma interrogativa. Les recuerdo, la semana pasada iniciamos con el presente simple en las formas afirmativa y negativa y hoy cerramos esta temática con la forma interrogativa, es decir, la forma de pregunta. The present simple interrogative form, right? Let's start with the uses. Vamos a empezar con los usos, que es la primera parte, ¿listo? We use the present simple in the interrogative form to ask about habits or routines. For example, does he visit his grandmother every day? Este es uno de los primeros usos que le damos al presente simple en la forma interrogativa y es básicamente para preguntar por hábitos o rutinas. Hábitos o rutinas son muy similares, por eso los ponemos en una misma línea. La pregunta nos dice, does he visit his grandmother every day? ¿Él visita a su abuela todos los días? Esa es la pregunta. ¿Y para qué otra cosa lo usamos? Ask for truths or permanent situations. Para preguntar por verdades o situaciones permanentes. For example, do people from Chile speak Spanish? ¿La gente de Chile habla español? ¿Listo? Entonces ahí tenemos estos dos usos. Para preguntar por hábitos o rutinas o para preguntar por cosas que son verdades o situaciones permanentes. ¿Listo? Estos dos usos ya los habíamos visto en la forma negativa y afirmativa y es lo mismo para la forma interrogativa. El uso no cambia. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a revisar qué podemos nosotros identificar en cada una de estas preguntas. Lo primero que vamos a hacer con este ejercicio de identificación del uso es revisar si lo que vamos a ver es una verdad o situación permanente, que es la número 1, o si es un hábito o rutina, ¿listo? Que es el número 2.
Entonces, para esto, ustedes me van a decir a qué corresponde el uso que le estamos dando al presente simple. Si al número 1, verdades o situaciones permanentes, o al número 2, hábitos y rutinas. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿Does Martin like English? ¿Qué sería esto? ¿Does Martin like English? ¿Qué sería? El número 1 o 2, el uso de verdades o situaciones permanentes, o el uso de hábitos y rutinas. Imagínense que a ustedes les preguntaran si les gusta el inglés. ¿Eso haría parte de qué? ¿De un hábito o rutina o haría parte de algo que es verdad o situación permanente? Profe, de algo que sea verdad, aunque no lo practique de manera permanente. Sí, exactamente, es una verdad, a eso se refiere. No hablamos de la frecuencia de práctica o uso, sino de si es cierto o no es cierto, es decir, una verdad. ¿Does Martin like English? Exactamente cuando nosotros preguntamos por eso, estamos pidiendo o preguntando por una verdad, más no por la frecuencia con que lo hace, porque no estamos hablando de una actividad, de hábito o rutina. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Vamos con esta otra pregunta. ¿Qué podemos identificar allí? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Será que yo estoy preguntando por una verdad o situación permanente o estoy preguntando por un hábito o rutina? Does he read the newspaper every day? Does he read? Recuerden el verbo read es el verbo leer. The newspaper, el periódico, every day, todos los días. ¿Ese sería un hábito o una rutina al decir everyday, todos los días? Exacto, muy bien. Estoy preguntando si esto será un hábito o rutina para esta persona. Si él lo lee, es decir, en su rutina está esta actividad de leer el periódico. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Does water boil at 100 Celsius degrees? Does water, recuerden, water es agua. Boil es el verbo hervir. Does water boil at 100 Celsius degrees? ¿A 100 grados centígrados? Bueno, grados centígrados decimos en Colombia, aunque son grados Celsius realmente. Celsius degrees. ¿Qué será esto? ¿Una pregunta por una verdad, situación permanente o es una pregunta sobre rutina o hábitos? Yo diría que sí, la profe. ¿Una rutina del agua? La pregunta nos dice básicamente si el agua hierve a 100 grados centígrados. Estamos preguntando por una verdad, para saber si el agua hierve a esa temperatura, por una verdad, es decir, por una verdad o situación permanente, algo que no cambia. Ok, vamos a mirar la siguiente. Where do you live? Where es dónde. Do you live es vivir. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Qué será que estoy preguntando yo? ¿Por una verdad o situación permanente? ¿Por un hábito o rutina? Una situación permanente. Bien, por una situación permanente, es decir, permanente en este momento ya de tu vida, ¿dónde vives? Muy bien. Ahora vamos con esta. What time do you go to school? What time significa a qué hora. Do you go to bus to school, a la escuela? What time did you go to school? Es una rutina o un hábito. Muy bien, perfecto. Estoy preguntando por una rutina ahora.
Y miremos la última. How often es cada cuánto o también con qué frecuencia. How often do you go to school by bus? How often, cada cuánto, do you go to school by bus? Al colegio en bus. ¿Eso sería una ¿Qué será? situación permanente? No, también estoy preguntando una rutina. ¿Cada cuánto? Es decir, ¿con qué frecuencia? Si hace parte de tus hábitos o costumbres ir en bus y cada cuánto lo haces. Es parte de nuestra rutina. ¿Listo? Bueno, no hay problema con que de pronto aquí nos confundamos en si es una verdad o es algo permanente o es un hábito o rutina, siempre y cuando nosotros podamos identificar que para esto usamos el presente simple, para expresar verdades, rutinas, algo que hacemos con frecuencia o es parte de nuestros hábitos, o para preguntar por una situación que sea permanente en la vida de alguien. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a analizar de estas preguntas que ustedes ven aquí, todas están en el presente simple. Does Martin like it? Does he read the newspaper every day? What time do you go to school? Where do you live? Does water boil at 100 Celsius degrees? How often do you go to school by bus? Todas están en el presente simple. Entonces vamos a mirar esa estructura interrogativa, es decir, la estructura de la pregunta. ¿Cómo formamos nosotros preguntas? Primero, recuerden que tenemos dos tipos de preguntas en inglés. Una es la pregunta de sí o de no, donde las únicas posibles respuestas son sí o no. Esta pregunta, por ejemplo, ¿do you play football on Saturdays? Es una pregunta de sí o de no. Las preguntas de sí o de no siempre empiezan por un auxiliar do, un sujeto you, luego sigue el verbo, en este caso play, y luego el complemento football on Saturdays y el signo de interrogación. Nuevamente, empiezan por un auxiliar. Recuerden, los auxiliares del presente simple son do y does. Esto lo vimos en la forma negativa con don't y doesn't. Do y does. El sujeto, que siempre utilizamos ya sea el nombre de una persona o, en este caso, un pronombre personal, you. El verbo va en la forma básica, es decir, el verbo no puede tener ninguna modificación, conjugación ni cambio, nada. Y el complemento unido a el question mark, que es el signo de interrogación final. Recordemos, en inglés no existe el signo de interrogación inicial, solamente el final. ¿Listo? Es muy diferente al español en esta parte de puntuación. ¿Qué otra tipo de pregunta tenemos? Las preguntas que llamamos WH questions o que también llamamos information questions. Preguntas como ¿cuáles? Como esta, where does Martin stay on Sundays? Este tipo de preguntas empiezan con una palabra WH, en este caso where, que significa dónde. Siguen con el auxiliar, recuerden auxiliar do o does, dependiendo de qué, del sujeto que usemos. En este caso el sujeto es Martin. Martin es un hombre, un él. El verbo en su forma base stay, que es el verbo permanecer o quedarse. El auxiliar, perdón, los complementos, en este caso los domingos son Sundays y el signo de interrogación de cierre. Nuevamente, la estructura empieza por una palabra WH, el auxiliar do o does, eso depende de qué el auxiliar, del sujeto que yo use. El sujeto en este caso es un él, en este caso yo puse el nombre, Martin, ¿listo? Y luego tenemos el verbo en la forma básica, nuevamente les digo, la forma básica quiere decir que el verbo no tiene conjugación alguna ni ningún cambio. Y luego tenemos el complemento seguido del símbolo de interrogación final. Símbolo de interrogación final. Listo. Where does Martin stay on Sundays? Entendamos estas dos preguntas. En la primera que me preguntan, sí o no, pero ¿qué cosa? Do you play football on Saturdays? ¿Juegas fútbol los sábados? Ahí yo solamente puedo decir sí, sí o sí no. Y en la segunda pregunta de WH,
Where does Martin stay on Sundays? ¿Dónde se queda Martin los domingos o dónde permanece Martin los domingos? ¿Listo? Vamos a ver qué tipo de respuestas podríamos dar a estas preguntas. A la pregunta de sí o de no. Nuevamente la pregunta, ¿do you play football on Saturdays? ¿Juegas fútbol los sábados? Solamente tengo dos opciones. Yes, I do. No, I don't. Cuando yo respondo en la forma corta, es decir, la forma abreviada, sí o no, utilizamos el pronombre de, pues, a quien va dirigida la pregunta. En este caso, como si fuera para mí, yo digo, sí, yo lo hago. O no, no lo hago. Yes, I do. No, I don't. Y siempre ese do o ese don't van de acuerdo al sujeto. En este caso, soy yo. Con el yo, con el pronombre yo, utilizo el auxiliar do en afirmación y don't en negación en las respuestas de sí o de no. Si tuviera la respuesta larga, miren aquí qué pasa. En la respuesta larga afirmativa, pues yo no uso el do. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa y ya estudiamos la semana pasada que en las oraciones afirmativas no utilizamos auxiliares, únicamente el sujeto y el verbo en la conjugación de acuerdo con el sujeto. ¿Listo? Si es la forma negativa, ahí sí utilizo el auxiliar don't o doesn't. En este caso don't porque estoy con el pronombre yo. No, I don't play football on Saturdays. ¿Listo? Recordemos estos dos tipos de oración que estudiamos la semana pasada en las afirmaciones y negaciones. Bueno, el segundo tipo de pregunta que veíamos es el WH question o pregunta de información o pregunta también WH que llamamos, ¿por qué? Porque empieza con una palabra que contiene las letras W y la letra H. ¿Listo? Where does Martin stay on Sundays? ¿Dónde se queda Martin los domingos? Pues las respuestas pueden variar porque puede quedarse en muchos lugares, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, tener he stays at home. Él se queda en casa. O I don't know. Yo no sé. O simplemente he stays at her girlfriend's home. Él se queda en la casa de su novia. Entonces las respuestas pueden variar con las preguntas WH porque pues la información puede ser muy diferente de una persona a otra, ¿no? Bueno, aquí ya viendo esta partecita, les recuerdo siempre tener en cuenta lo que hemos estudiado de las afirmaciones y negaciones para poder redactar correctamente las respuestas. Ahora vamos a mirar esta estructura, pero de una forma más detallada. Ustedes me van a ayudar a primero establecer cuál es la estructura para las preguntas de sí y de no y cuál es la estructura para las preguntas WH. Es decir, las partes que componen la pregunta, ya las vimos. Empezamos con las de sí o de no. ¿Qué tenemos? Tenemos 4 partes específicas. ¿Cuáles son esas 4 partes específicas? Bueno, una quinta si contamos el signo de interrogación. Empezamos por qué, siempre con las preguntas de sí o de no, en el presente simple. Con el auxiliar do o das. Muy bien, empezamos siempre con el auxiliar do o das. ¿Seguimos con qué? Con el sujeto. Muy bien, el sujeto. Luego enseguida, ¿qué recuerdan que va? Muy bien, el verbo. En la forma básica, el verbo. Después del verbo. Complemento. Perfecto, el complemento. Y por último, para cerrar la oración, el signo de interrogación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas oraciones interrogativas, estas preguntas. Do I live in Madrid? Do you pay attention in your classes? Does he read magazines? Does she watch TV at night? Does it drink milk every day? Do we do homework in the afternoon?
Do they eat burgers on weekends? Y si aquí ustedes se dan cuenta, podemos identificar el auxiliar de acuerdo con cada sujeto. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do they. ¿Listo? El does únicamente se utiliza con he, she, it. Con el resto de sujetos utilizamos el auxiliar do. El verbo nunca se va a cambiar, es decir, nunca va a tener conjugación, siempre lleva la forma básica. ¿Cuál es la forma básica? La que cuando buscamos en el diccionario nos aparece de primera, esa es la forma básica del verbo. Por ejemplo, si buscamos el verbo vivir, cuando vamos al diccionario siempre nos aparece live, esa es la forma básica. ¿Listo? Aquí el verbo vivir, live, el verbo, bueno, en este caso es un compuesto pay attention, que es poner atención. Read, leer, watch, ver, drink, beber, do, hacer, eat, comer. ¿Listo? Pónganle bien atención cuando usamos el verbo do, para que no se les confunda con el verbo, con el auxiliar. Miren que aquí una es el verbo y el otro es el auxiliar, aunque es la misma palabra do. Una funciona como auxiliar, la primera, mientras que el verbo, que es el que ubicamos después del sujeto, pues funciona como verbo. En este caso, la traducción es hacer. ¿Listo? Do we do homework in the afternoon? Nosotros hacemos tarea en la tarde. Recuerden que el auxiliar en el español no tiene traducción, no traduce nada. Simplemente es una partícula que ayuda al balance de la estructura en inglés de las preguntas, pero no tiene para nosotros en el español ninguna traducción. Entonces ese primer do o das no lo traducen como nada, no significa nada en el español. Sin embargo, en inglés lo usamos. Entonces ahí en esa pregunta, do we do, nosotros hacemos en la tarde. Vamos una a una a ayudarles a entender qué dice cada pregunta. Do I live in Madrid? ¿Vivo en Madrid? Do you pay attention in your classes? ¿Usted pone atención en sus clases? Does he read magazines? ¿Él lee revistas? Does she watch TV at night? ¿Ella ve televisión en la noche? Does it drink milk every day? Él o ella, porque recuerden que el it puede ser masculino o femenino dependiendo a lo que estemos Profe, refiriéndonos. perdón, no se Sí, ve la señora. pantalla. My goodness. Permítanme un segundo. Se salió de compartir seguramente. Gracias por la información. Aquí volvemos a compartir. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla nuevamente? Sí, señora. Perfecto. Entonces sí, vamos por acá. Listo, gracias. Entonces les estaba yo ayudando a entender cada una de las preguntas y vamos por la quinta pregunta. Does it drink milk every day? Les decía que el it puede traducirse como él o como ella, siempre y cuando pues no nos refiramos, no sepamos a qué nos referimos, puede ser un él o un ella. Digamos, por ejemplo, aquí que estemos hablando de la gata, ¿sí? Una hembra. Ella bebe leche todos los días, por ejemplo, y does it drink milk every day? Do we do homework in the afternoon? Nosotros hacemos tarea en la tarde. Do they eat burgers on weekends? Ellos comen hamburguesas los fines de semana. Bueno, hasta ahí vamos. Recuerden el do y el das, que es el auxiliar inicial, no tienen traducción al español. Empezamos a traducir a partir del sujeto en las preguntas de sí o de no. Ahora vamos a recordar la estructura de las preguntas WH. ¿Quién me ayuda con esa estructura WH? ¿Por qué empezamos? Ok, por una palabra WH. La palabra puede ser who,
o puede ser where, why, what, which, how. Bueno, hay varias palabras con WH que usamos en preguntas. Después de la palabra WH, ¿qué sigue? El auxiliar. Muy bien, el auxiliar do o das. Después, ¿qué sigue? El sujeto, profe. Muy bien, el sujeto. Después del sujeto, El verbo. muy bien, el verbo en forma básica. Después del verbo, El complemento. muy bien, el complemento. Y cerramos con el signo de interrogación, que es nuestra puntuación. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, es la misma estructura de la pregunta de sí o de no. Lo único que cambia es que esta inicia con la palabra WH. De resto, la estructura es exactamente la misma. Auxiliar sujeto, verbo, complemento y signo de interrogación. Muy bien. Vamos a ver estos ejemplos que tenemos acá. What do I want for lunch? What do you think about it? What does he read every day? Why does she cry at night? Where does it live? Where do we study English? What do they talk in their meetings? Muy bien. Para ayudarles a entender aquí la primera pregunta, recuerden el auxiliar, nuevamente, no tiene traducción. Entonces aquí empezamos tratando de entender qué significa el what, el why, el where o cualquier otra palabra WH que tengamos en la pregunta. Aquí, por ejemplo, what do I want for lunch? ¿Qué quiero yo para almorzar? What do you think about it? ¿Qué crees tú sobre eso o acerca de eso? What does he read every day? ¿Qué lee él todos los días? Why does she cry at night? ¿Por qué ella llora en la noche? Where does it live? ¿Dónde él o ella vive? Recuerden, es un él o ella que no es humano. No es humano. Puede ser objeto, animal, cosa, cualquier cosa. ¿Listo? Where do we study English? ¿Dónde nosotros estudiamos inglés? What do they talk in their meetings? ¿Qué hablan ellos en sus reuniones? Muy bien. Recordemos, como siempre lo he mencionado, todos los sujetos pueden siempre ser reemplazados por nombres de las personas directamente. Para no utilizar el he o el she o el we o they, podemos intercambiarlos por los nombres directamente. Por ejemplo, does Luis read magazines? Does the cat drink milk every day? Do Betty and Luis eat burgers on weekends? ¿Listo? Does Maria watch TV at night? Do Caro and I do homework in the afternoon? Bueno, y recordemos que las palabras WH pueden ser what, que significa qué o cuál, where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, how, cómo, aunque ese how tiene diferentes usos. How solito significa cómo. Which, cuáles. Cuando uso el how combinado con much, significa cuánto. Cuando uso how, many, cuánto o cuántos. Y how often, cada cuánto. Es decir, con qué frecuencia o cada cuánto. ¿Listo? Esas son combinaciones que vemos con how, que también son WH words. Palabras WH porque contienen la W y la H. Muy bien, chicos.
Listo. Ahora vamos a practicar la parte más chévere, que es donde ponemos todos estos conocimientos en práctica, a ver qué tal nos va. Yo sé que como es una primera vez y no hemos mecanizado muy bien la estructura de las preguntas, de pronto por ahí vamos a errar en algo, pero no hay problema. La idea es continuar practicando. ¿Listo? So, let's practice. Vamos primero con estos dos ejercicios. Complete the questions. Vamos a completar las preguntas. Y pues de acuerdo a al completar las preguntas, pues vamos a tratar de completar también las respuestas. Empecemos por la número 1 con Snoopy. El verbo que usamos será like. ¿Cuál será la pregunta? What, Snoopy? Profe, sería, what does Snoopy hot? El verbo que necesito usar es like, like. Ahí entonces te toca corregir el verbo, el auxiliar, muy bien. What does Snoopy? ¿Y el verbo que Like, necesitamos? Muy bien. like. What does Snoopy like? ¿A quién le gusta Snoopy? ¿Cuál sería la respuesta? Usemos el mismo verbo de la pregunta. He likes playing with the hoop. Muy Likes. bien. He likes playing with the hoop. ¿Le gusta jugar con el hula hula o el aro? Muy bien. He likes. ¿Por qué likes? Porque recuerden que en el presente simple, con el he, she, it, tenemos que hacer conjugación del verbo. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos con la segunda pregunta. Pero aquí tenemos que utilizar el verbo work, que es el verbo trabajar. ¿Quién se arriesga a ayudarnos? Where. Profe, sería, where does he work? Bien, perfecto. Where does he work? ¿Dónde él trabaja? Bueno, en el español decimos ¿dónde trabaja él? Aquí tenemos un orden diferente de las palabras, ¿no? Bueno, where does he work? ¿Dónde trabaja él o dónde él trabaja? ¿Y qué sería la respuesta? Usemos el mismo verbo de la pregunta para formar la respuesta. Sería he works in the NASA. Muy bien, muy bien. He works in the NASA. Muy bien. Él trabaja en la NASA. Aquí nuevamente usamos works porque recordando en el presente, en afirmaciones, siempre que usemos he, she, it, tendremos que conjugar los verbos. Muy bien. Listo. Por la primera, el ejercicio estuvo genial. Ahora vamos con este. Es igual, vamos a completar las preguntas y pues de acuerdo con las preguntas, formular las respuestas. El número 3 es utilizando el verbo dance, el verbo bailar. Sería does she dance in her job? Muy bien. Does she dance in her job? ¿Y cuál sería la respuesta? Miren que ahí en la respuesta ya vemos que es de un sí. Yes. Yes, she do. O yes, she dance. Yes, she does. She does. ¿Por qué? Porque recordemos que con he, she, it, el auxiliar es does. Does. ¿Listo? Con I, you, we, they, el auxiliar es do. Muy bien.
Listo, ahora vamos con la cuarta. En la cuarta vamos a utilizar el verbo wash, que es el verbo lavar. Sería, when does he wash the car? Perfecto. When does he wash the car? ¿Cuándo lava el carro? Y la respuesta, He does the car on Sundays. ok. Recuerden que el verbo que necesitamos es wash, que es el verbo lavar, para decir que él lava el carro los domingos. He washes the car on Sundays. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahí de pronto nos confundimos porque en la anterior la respuesta utilizamos el auxiliar, pero es porque es una respuesta de sí o de no. Cuando damos respuestas de sí o de no corticas, usamos el auxiliar do o das. Pero cuando damos respuestas largas, cuando formulamos toda una oración, pues ahí el do y el das no tienen que ver nada, a no ser que sea una respuesta negativa larga, ¿listo? Muy bien. He washes the car on Sundays. Él lava el carro los domingos. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio diferente. Organize the words to form a question, then answer the question. Organicemos las palabras para formar una pregunta y luego tendremos que responder a la pregunta. Entonces tratemos de organizar todas estas palabras para formular la pregunta. ¿Cómo sería? Sería, how often does he have a shower? Perfecto. Muy bien. How often does he have a shower? Muy bien. Aquí vemos how often es la palabra WH, does el auxiliar, he el sujeto, have el verbo y shower el complemento. How often does he have a shower? ¿Cada cuánto él se ducha o toma una ducha? Ahora, para poder formular la respuesta, vamos a utilizar la frecuencia every day, que significa todos los días. ¿Cómo podríamos expresar la respuesta de él se baña todos los días o él toma una ducha todos los días? He has a shower every day. Perfect. He has a shower every day. Muy bien. Ahora vamos con un segundo ejercicio idéntico. Organize the words to form a question, then answer the question. Ahí les doy una pistica, el verbo es go, para que no lo vayan a confundir. Go, el verbo ir. Does he go to the hairdresser on Sundays? Muy bien, perfecto. Does he go to the hairdresser on Sundays? El hairdresser es el peluquero, ¿listo? El que llamamos peluquero nosotros. Does he go to the hairdresser on Sundays? ¿Va él al peluquero los domingos? Y ahora la respuesta. Para la respuesta vamos a usar la negación. Vamos a decir que no. ¿Cómo sería una respuesta corta de no para esa pregunta? Sería, no, he doesn't. Perfect. No, he doesn't. Así tal cual. Es muy sencillo. Perfecto, chicas. Y chicos, porque por ahí escuché la voz masculina. Perfecto. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio igual. Organize the words to form questions. Then answer the question.
Profe, ¿no sería does bats eat mice? ¿Qué parece con Ahí do? no, es con do. ¿Por qué? Porque bats está en plural. El does únicamente funciona con singulares. Entonces sería do bats eat mice? Perfecto, muy bien. Do bats eat mice? Muy bien. Ahí me encanta que hayas hecho esa pregunta, si no sería does. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos con el does, porque como hablamos de un animal, entonces creemos que pues no podríamos utilizar el do. Resulta que como es plural, porque dice murciélagos, bats, ahí ya no aplica la regla del does. El does únicamente funciona cuando el sujeto es singular he, singular she o singular it, siempre y cuando sea singular. Con los plurales no funciona, ¿listo? Entonces, do bats eat mice? Listo. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a tener en cuenta la respuesta corta. Recuerden, los murciélagos sí comen ratones. Mice es el plural de ratón. Recuerden, mouse, mice. Es un plural irregular que ya habíamos estudiado por ahí en unas clasecillas antes. ¿Cuál sería la respuesta corta? De sí. Yes. Recuerden que estamos hablando de los murciélagos. Sería yes bats do. Ok, gracias. En la respuesta corta utilizamos el pronombre, generalmente no utilizamos el nombre. Entonces decimos yes, they do. Sí, ellos lo hacen. Yes, they do. Ese they refiere a ellos. ¿Ellos quiénes? Los murciélagos. ¿Listo? Bueno. ¿Y cómo sería la respuesta larga? En la respuesta larga sí podemos utilizar they o podemos utilizar el nombre del animal, bats. Sería yes, they do, bats eat mice. Ok, en la respuesta larga no usamos el auxiliar, ¿listo? Ahí simplemente hacemos una afirmación. En las afirmaciones no usamos auxiliar. Entonces sería, yes, they eat mice. Sí, ellos comen ratones. They eat mice. ¿Listo? Ahí en las respuestas cortas son las únicas en las que utilizaríamos un auxiliar. En las largas simplemente usamos una oración afirmativa. Vale. Ok, vamos con la última. Creo que esta era la última, si mal no recuerdo. Ah, creo que dejé la respuesta en verde. Ya les resolví esta. Do you go to the church on Sundays? Ya les había dado ahí la respuesta en verde, se me quedó marcada. Pero, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta en forma afirmativa? Do you go to the church on Sundays? Aquí me están preguntando si voy a la iglesia los domingos. Si yo digo que sí, ¿cómo podría decirlo? ¿Ninguno? Bueno, aquí les dejo la respuesta. Sencillito. Yes, I do. Sí, yo lo hago. Yes, I do. ¿Por qué? Porque la pregunta es hacia mí. Do you go to the church on Sundays? Yes, I do. ¿Y la negación? ¿Cómo diría? No, no lo hago. No, I don't. Sí. No, I don't. Así de sencillo. Muy bien. Perfecto, chicos. Ok, la quinta es la vencida, la quinta es la última. Lo mismo, vamos a organizar estas partes de la oración interrogativa para formar una pregunta.
Where does your dad watch TV? Muy bien. Where does your dad watch TV? ¿Dónde tu papá mira o ve televisión? Y para la respuesta vamos a utilizar el adverbio de frecuencia usualmente y la sala, living room. ¿Cómo formularíamos la respuesta? Para decir que él mira televisión usualmente en la sala. Recuerden la ubicación de usually, por ahí la habíamos estudiado la semana pasada también. La ubicación de los... My dad usually watch TV in the living room. Perfecto. Tú dijiste my dad, lo cual es muy bien. O podemos usar he. ¿Listo? Entonces, he usually watches TV in the living room. O my dad usually watches TV in the living room. Recuerden watches, ¿por qué? Porque tendremos que conjugar el verbo ya que nos estamos refiriendo a él. ¿A él? ¿A quién? A mi papá. ¿Listo? Recuerden siempre las terceras personas del singular son las que necesitan conjugación en los verbos cuando hablamos en afirmaciones, cuando son oraciones afirmativas. Listo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy para de pronto aclarar un poco la utilización de las preguntas en el presente simple, la estructura también y pues el tipo de preguntas que son de sí y de no y de WH. Si ustedes quieren trabajar una práctica extra diferente a la que tenemos en nuestra aula, les sugiero ir a Agenda Web en esta página que ya la he sugerido en otras videoconferencias. Podemos encontrar listado de ejercicios para practicar. Entre más practiquen, mucho mejor, porque van a empezar a mecanizar y a entender mejor todas estas estructuras que estamos repasando en este nivel de principiante. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo ejercicios para practicar preguntas de do y de does, o en general interrogative questions. Ustedes ahí eligen, o si van aquí a donde dice next page, que es siguiente página, pues les va a dar muchas más. Miren. Hay mucho que hacer con esto. Entonces, bueno, aquí están WH. ¿Qué pasa? Entonces, si yo ingreso aquí, los va a direccionar a la página nueva donde encuentran el ejercicio. Aquí es un ejercicio similar al que hicimos, que es de organizar las palabras para formar una pregunta. Por ejemplo, perdón, lo tengo acá en mayúsculas sostenida. Where do you go to school? ¿Listo? Entonces ahí ustedes revisan y ahí miren, les da una muestra, perdón, amplio para que puedan ver. Aquí les da el tic, o que llamamos en español chulito, el tic para decir si está bien o mal la respuesta que ustedes ingresaron. Hay otros diferentes, por ejemplo, este otro nos direcciona a una página diferente en donde tendremos que utilizar la información Phil's book is boring para formar la pregunta. ¿Listo? Aquí ya son diferentes tipos de preguntas. ¿Para qué? Para repasar cuando son con el verbo to be o cuando son con otros verbos como el verbo ayudar, el verbo gustar, el verbo jugar, el verbo trabajar, odiar. Nuevamente aquí el verbo to be, etc. Que nosotros ya hemos visto preguntas con el verbo to be, preguntas pues ahora con diferentes verbos que son los del presente simple que estudiamos esta noche. ¿Listo? Entonces les voy a copiar esta página, esta dirección a nuestro chat para que ustedes puedan tener aquí vamos, para que puedan tener la dirección y puedan pues así trabajar algo extra, ¿listo? Igual si necesitan más información o más páginas extra, ustedes me comentan y yo con gusto les envío sugerencias para sus prácticas, ya sea de este tema o de otros temas
que hayamos estudiado anteriormente en las clases. ¿Listo, chicos? That's all for tonight. Eso es todo por esta noche. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen preguntas, me comentan, se quedan conmigo aquí un momentico y con gusto les ayudo. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Good night, Natalia. Thanks for your participation. Ok, vamos a dar por finalizada la grabación al ver que